Procediendo de la misma forma, pero con una representación depositada en la conciencia por voluntad libre, se podrá obtener progresivamente el efecto que importa, sin necesidad de la muleta material. Vamos a ilustrar con un ejemplo esta concentración interior en una representación simbólica. Para empezar, constituyamos en el alma la siguiente representación. Imaginemos una planta, el cómo echa raíces en el suelo y cómo se desarrolla hoja por hoja hasta la floración. Imaginemos asimismo un hombre junto a esta planta y demos vida al pensamiento de que el hombre posee cualidades y facultades que comparadas con la de la planta pueden llamarse más perfectas. Consideremos que el hombre puede moverse de un sitio a otro de acuerdo con sus sentimientos y su voluntad, mientras que la planta está arraigada en el suelo. Pero tengamos presente también que el hombre es ciertamente más perfecto que la planta, si bien descubro en él características que, por no existir en la planta, me llevan a pensar que ella, en cierto modo, es más perfecta que el hombre, quien, lleno de deseos y pasiones y adaptando a ello su conducta, se encamina hacia extravíos. En cambio, la planta obedece a las leyes puras del crecimiento de hoja en hoja. Sin pasión abre su flor a los castos rayos del sol. Todo esto me lleva a decir: el hombre supera a la planta en cierta perfección, lo que ha tenido que pagar admitiendo en su ser, al lado de las fuerzas de la planta, que a mí me parecen tan puras, instintos, apetitos y pasiones humanas. Seguidamente me represento cómo la savia verde circula por la planta y cómo esta savia es expresión de las leyes puras e inmaculadas del crecimiento. Luego me represento cómo la sangre roja circula por las venas del hombre como expresión de los instintos, apetitos y pasiones. Dejo que todo esto surja en mi alma como un pensamiento vívido. A continuación, me represento cómo el hombre es susceptible de evolución y cómo por sus facultades anímicas superiores puede purificar y acrisolar sus instintos y pasiones. Pienso que en estos instintos y pasiones queda aniquilado un elemento inferior y cómo así renacen a un nivel más elevado. Entonces estará justificado el que se me represente la sangre como expresión de los instintos y pasiones purificados y acrisolados. Acto seguido evoco la imagen de la rosa y digo: en la hoja roja de la rosa veo transmutado en rojo el color de la savia verde de la planta, y la rosa roja sigue, al igual que la hoja verde, las leyes puras e inmaculadas del crecimiento. Así, el rojo de la rosa será para mí el símbolo de una sangre en que se expresan instintos y pasiones purificados y liberados de lo bajo, y semejantes en su pureza a las fuerzas que actúan en la rosa roja. Procuro luego no sólo asimilar tales pensamientos en comprensión, sino también darles vida sintiéndolos. Puedo experimentar una sensación de bienaventuranza al representarme la pureza y la ausencia de pasión en la planta en su crecimiento. Puedo generar en mí el sentimiento de cómo ciertas perfecciones superiores deben pagarse con la adquisición de instintos y apetitos. Esto puede transformar la anterior bienaventuranza en un sentimiento grave, y luego puede surgir en mí un sentimiento de felicidad liberadora al entregarme al pensamiento de la sangre roja que, al igual que la savia roja de la rosa, puede llegar a ser el vehículo de vivencias interiores puras.
Lo importante es no permanecer emotivamente indiferente ante los pensamientos que sirven para la creación de una representación simbólica. Después de haber pasado por esta serie de reflexiones y sentimientos, deberá procederse a su transformación en la siguiente representación simbólica. Imaginemos una cruz negra. Veamos en ella el símbolo de lo bajo superado y los instintos y pasiones, y allí, donde se cruzan los dos brazos, representémonos 7 rosas rojas resplandecientes ordenadas en círculo. Estas rosas serán el símbolo de una sangre que es a su vez expresión de pasiones e instintos depurados y purificados. Una representación simbólica de esta especie será, pues, lo que debe evocarse en el alma en la misma forma que lo hemos ejemplificado con una representación recordativa. La representación simbólica tiene el poder de despertar el alma de quien se entregue a ella en concentración interior, y durante esta se procurará excluir toda otra representación. Solo deberá flotar en espíritu ante el alma el símbolo descrito, con la mayor vivacidad posible. No deja de tener importancia el que en vez de introducir simplemente este símbolo como representación despertadora, hayamos hecho preceder su construcción de ciertas ideas relativas a la planta y al hombre. En efecto, la eficacia de un símbolo de esta especie depende de que haya sido integrado en la forma descrita, antes de utilizarlo como objeto de concentración. Si se evoca sin que previamente se haya recorrido el proceso de su elaboración en la propia alma, queda frío y es mucho menos eficaz. Sin embargo, durante la concentración no se evocarán ante el alma esos pensamientos preparatorios, sino que se dejará flotar ante la mirada espiritual con la mayor vivacidad solamente el símbolo, dejando a la vez resonar las sensaciones generadas por la previa actividad mental. De este modo, el símbolo deviene en un signo al lado de la experiencia emotiva, cuya eficacia depende del grado de capacidad del alma de mantenerse en ella. Cuanto mayor tiempo dure esta permanencia sin que en ella se inmiscuya otro pensamiento discordante, tanto más eficaz será el proceso. No obstante, será bueno, fuera del tiempo dedicado a la concentración propiamente dicho, repetir a menudo la evocación de la imagen por medio de pensamientos y sentimientos de la especie descrita, a fin de que la sensación no vaya a desvanecerse. Así, cuanta más dedicación tenga para renovar esta experiencia, tanta más trascendencia tendrá la imagen para el alma. En mi libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores se dan algunos otros ejemplos de medios para la concentración interior. Particularmente eficaces son las meditaciones allí descritas sobre el crecimiento y la marchitez de la planta, sobre las fuerzas generadoras latentes en la semilla, sobre las formas de los cristales, etc. En el presente libro hemos querido ilustrar con un ejemplo la naturaleza de la meditación. Un símbolo, como el aquí descrito, no trata ningún objeto ni ser exterior creado por la naturaleza, y precisamente a esto se debe su fuerza despertadora de ciertas facultades puramente superiores. Quizás se insinúe aquí la siguiente objeción. Es verdad que el símbolo, tomado como un todo, no lo produce la naturaleza. No obstante, se han tomado de ella los detalles que lo integran, el color negro, las rosas, etc. Todo esto lo perciben los sentidos. Quien se sienta turbado por una objeción de esta especie, deberá considerar que no es la reproducción de las percepciones sensoriales lo que despierta lo anímico superior, sino que este efecto lo provoca exclusivamente el modo de combinar estos detalles.
y esta combinación no reproduce nada que exista en el mundo sensible. Hemos querido ilustrar con un símbolo, a título de ejemplo, el proceso de la concentración efectiva del alma. En la disciplina espiritual pueden utilizarse las imágenes más variadas de esta especie, integrándolas mediante los más diversos procedimientos. Pueden indicarse también ciertas frases, fórmulas y hasta palabras sueltas como tema para la concentración. En todos los casos, estos medios tendrán como objeto liberar al alma de la percepción sensorial y moverla a una actividad dentro de la cual carece de importancia la impresión sobre los sentidos físicos, siendo lo esencial el desarrollo de facultades interiores latentes en el alma. La meditación podrá basarse también en meros sentimientos, sensaciones, etc., lo que resulta particularmente eficaz. Tomemos por ejemplo la alegría. En el curso normal de la vida el alma puede experimentarla si una causa exterior se la provoca. Un alma de sensibilidad normal, al percibir un acto de bondad de corazón, sentirá placer y alegría, pero puede asimismo reflexionar sobre un acto de esta especie y decirse: este acto ejecutado generosamente no implica egoísmo, sino interés por un semejante, y una acción de esta especie puede calificarse de moralmente buena. Ahora bien, el alma del observador puede independizarse enteramente de la representación del caso concreto que le ha dado placer o alegría, y formarse una idea general y extensa de la bondad de corazón. Podría imaginarse, poco más o menos, que esa bondad nace del hecho de que un alma hace suyo el interés de otra, convirtiéndolo en su propio interés, y así se complace el alma en esta idea moral. Esta alegría no se halla entonces ligada a tal o cual acontecimiento concreto, sino a una idea. Y el tratar de mantener viva en el alma esta alegría durante un tiempo prolongado constituye la concentración en un sentimiento o emoción. No es entonces la idea la que despierta las facultades anímicas interiores, sino la presencia prolongada de un sentimiento, no generado por una mera impresión externa particular. Dado que la ciencia espiritual es capaz de penetrar en la esencia de las cosas más profundamente que el entendimiento ordinario, resulta que a raíz de sus experiencias podrá señalar sentimientos aún mucho más eficaces para el desenvolvimiento de las facultades anímicas si se utilizan como objeto de meditación. Aunque esto es necesario para los grados superiores de la disciplina, hay que tener presente, sin embargo, que la concentración intensa en sentimientos y sensaciones, como, por ejemplo, el relacionado con la bondad de corazón, puede ya conducir muy lejos. Pero tengamos en cuenta que la esencia del ser humano difiere según los individuos, y por lo tanto, los medios eficaces de disciplina pueden ser distintos, y tengamos asimismo en cuenta que el efecto de la meditación será tanto más eficaz cuanto más sosegada y reflexiva sea. Con todo, deberá evitarse cualquier exageración. Cierto tacto interior, fruto de los mismos ejercicios, podrá enseñarle al discípulo a qué atenerse. Por lo general, será necesario continuar estos ejercicios de concentración interior durante largo tiempo antes de poder notar su resultado. Dos requisitos son indispensables para la disciplina espiritual: ser paciente y ser perseverante. No podrá lograr gran cosa quien no conquiste esto mediante constante y sosegada práctica, para que la paciencia y la perseverancia constituyan en todo momento el rasgo básico del alma. De lo que antecede se desprende que la concentración interior, la meditación, es un medio para la adquisición de conocimientos de los mundos superiores, pero también se ve que no puede ser por medio de cualquier clase de representación,
sino solamente por aquellos dispuestos en la forma descrita.